Hola amigos, estamos en Perspectiva Política. Los invitamos a quedarse con nosotros en este programa que realmente se da de gran interés. Es sobre la elección del pasado 6 de junio. Análisis. Debate. Opinión. Perspectiva Política, con Alejandro Ramos. Estamos en Perspectiva Política. Bienvenidos. También le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el periodista y experto en temas electorales, José Luis Camacho. A quien le vamos a preguntar, José Luis, pues esta elección del pasado 6 de junio, pues sí, ha despertado pues muchos comentarios. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, el balance, lo sobresaliente de esta elección? Bueno, Alejandro, mira, en principio creo que esta elección, como lo han dicho los compañeros, dejó varias lecciones muy importantes. En primer lugar, pues la lección es que la sociedad mexicana se volcó a votar, demostrando así que es una sociedad con anhelos democráticos y con anhelos de participación en su forma de gobernar. El resultado fue que para unas elecciones intermedias, un 48% de los asistentes en relación al padrón electoral, pues ya era una participación exitosa y se rebasó el 50%, con poco, pero se rebasó lo que es una circunstancia histórica en todos los comicios en lo que va del presente siglo. Bueno, aquí hay un aspecto que también a mí me llama mucho la atención. En realidad, pues sí, es una elección intermedia, digamos, la más grande en la historia del país, por el número de participantes potenciales, pero también en las circunstancias en que se da. De hecho, se da en medio de una pandemia, con unos resultados pues todavía cuestionables, en medio de una severa crisis económica, con desempleo, con problemas de ingreso, y también pues en una gran desconfianza, una gran polarización. Esto también hacía prever que la elección pudiera ser incluso violenta. ¿Cómo se asumen este tipo de factores que estaban ahí presentes y que no se traducen en esa violencia? ¿Cómo fue posible eso? Pues mira, Alejandro, yo creo que en principio la sociedad mexicana es una sociedad que, aún padeciendo los flagelos de la pandemia, los flagelos de la violencia, de la crisis económica, es una sociedad que sigue apostando a realizar sus cambios de una manera pacífica, de una manera ordenada y sobre todo de una manera democrática. Creo que sin caer en un optimismo mal fundado o sin caer en pues una situación carente de autocrítica, creo que estas elecciones pues representan un parteaguas en lo que se refiere a la participación de la ciudadanía. No solamente eso, sino que a la participación de la ciudadanía en momentos en los cuales las diferentes crisis pueden estar haciendo ya pues un recuento en lo que se refiere a la pandemia que ha bajado, en lo que se refiere a la situación económica que parece repuntar y en lo que se refiere a la participación política, en donde se ha creado una nueva correlación de fuerzas y una serie de importantes equilibrios políticos, tanto en el ámbito legislativo como el de los poderes ejecutivos de los municipios, de 15 entidades. Y bueno, pues de ahí hacia el 2024, esto es a lo que me refiero al decir que es un parteaguas. Bueno, sí es muy interesante lo que tú señales, sobre todo viendo hacia adelante, pero volviendo un poco a esta elección del 6 de junio, también pues parece que estaba llena, o estaban en un entorno de gran virulencia, de una pues virulencia verbal, de una gran polémica, y finalmente pues no se dio ninguna manifestación violenta. Digamos, esta virulencia pues se encontró sus caminos a través del voto y de los posicionamientos de los partidos. Esto, como tú lo dices, es un gran paso.
hacia la democracia, hacia la consolidación de un modelo democrático. Pero aparte de esto, ¿qué es el mensaje? Es decir, la población mexicana ha mejorado en su participación, en su cultura político-electoral. Pues sin lugar a dudas que sí, la sociedad mexicana ha mejorado en lo que tú llamas su cultura política. Se acabaron las épocas de los fraudes electorales que iban de lo grotesco a lo muy sofisticado, de robarse violentamente una urna, ahora hacerlo en invasiones de carácter electrónico. La cultura política mexicana, sin lugar a dudas, que ya es otra. Y creo que podemos esperar para, como resultado de esta elección, es una reafirmación de esa cultura, de esa nueva cultura democrática, de esa nueva cultura política, de esa gran demostración de, pues, ¿cómo le podríamos llamar? De esa gran demostración de interés ciudadano, porque las cosas cambien y cambien de una manera pacífica, de una manera ordenada. Yo creo que sí se logró un gran avance democrático. Por otra parte, me parece, como tú bien lo señalas, ¿verdad?, en el clima de agresiones verbales que antecedieron a la presente, a las pasadas elecciones del domingo, pues creo que ahí hay una gran respuesta de la ciudadanía al esfuerzo formidable que realizó el Instituto Nacional Electoral, que a final de cuentas logró casi un 99% de casillas instaladas y una movilización pues también muy cercana al 1,000,000 de ciudadanos que fueron los que llevaron a cabo esta elección. Bueno, digamos que a manera de conclusión de esta etapa, pues se puede decir que en organización y en participación, pues realmente se superaron las expectativas y resultó muy positivo. Esa podría ser la conclusión de este aspecto. Pero vamos a hacer un corte y regresamos con otros aspectos de la elección. Perspectiva política. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Perspectiva política. Continuamos. Pues regresamos en Perspectiva Política aquí con el periodista José Luis Camacho, con quien estamos comentando sobre los alcances, el balance, el resultado de la pasada elección del 6 de junio. Comentamos en el aspecto del árbitro electoral, el INE, el Instituto Nacional Electoral y todos sus filiales en todo el país y en esta elección. Había muchas dudas en torno, sobre todo porque venían de críticas que provenían fundamentalmente del propio presidente de la República sobre el papel del INE. Sin embargo, pues parece que el resultado, incluso reconocido por el propio presidente, pues resultó bueno. ¿Cómo se logró esto? Quiere decir, hay una experiencia, hay un trabajo de imparcialidad, no de ahora, sino de mucho tiempo. Es decir, ¿el INE necesita cambios o está bien haciendo su trabajo? Bueno, pues mira, yo siento que toda institución es perfectible. Creo que el INE necesitaría algunos cambios, pero los considero pues cambios menores y sustentado en que
pues lo que estamos viendo claramente, estamos teniendo una participación ciudadana histórica para unas elecciones intermedias y una organización que, pues, apreciada desde el punto de vista de las casillas instaladas, pues es casi un éxito total. Hablar de un 99 punto y tantos %, Alejandro, pues es hablar de un éxito en lo que se refiere a la organización del proceso. Bueno, pues sí, esto también es relevante por el hecho de que pues los resultados pues no fueron como se predecían antes de la elección, que el partido en el gobierno, Morena, pues iba prácticamente a barrer, y no fue así, sino prácticamente pues hubo casi un empate de alguna manera en cuanto a las expectativas. Creció la oposición agrupada de otras maneras, pero sí creció la oposición, ganó algunas gubernaturas y también pues dio la sorpresa empatando prácticamente a la votación en la Ciudad de México. ¿Esto qué quiere decir en términos electorales? Bueno, pues mira, yo siento que lo que se refiere a una perspectiva política, como se llama tu escuchado y visto programa, pues lo que se requiere en adelante es el comportamiento institucional de quienes resultaron electos, apegado a lo que está estipulado tanto en los códigos electorales de cada una de las entidades como en el Código Federal Electoral. Simple y sencillamente, pues ahí está, ¿verdad?, el lineamiento de lo que se debe de seguir, y también la lección que manda la ciudadanía para que intervenciones, ¿verdad?, de gran peso como las que tuvo el presidente de la República criticando al Instituto Nacional Electoral, pues tomen un cauce verdaderamente propositivo. Pues sí, yo creo que es bien importante, porque eso finalmente es una prueba pues del INE frente a la ciudadanía, su organización, y también pues es una forma de responder de manera eficiente ante las críticas reiteradas del presidente de la República, que bueno, pues él, como él dice, él tiene derecho a decir lo que considere conveniente, pero pues, después de esto creo que va a haber otros procesos electorales, y bueno, por lo pronto el INE, digamos que pasó esta prueba. Sin lugar a dudas, para mí, en lo que a mí corresponde, mi opinión es que, pues, creo que el mismo Instituto Nacional Electoral no esperaba que la ciudadanía respondiera como respondió, acudiendo a cumplir la convocatoria que se les hizo para ser funcionarios de casilla, sino en el número importantísimo de casillas que logró ser instalada, a pesar de las sombras de una violencia electoral que en muchos casos culminó desgraciadamente con la muerte de algunos candidatos a puestos de elección popular, y también con la muerte de algunos espectadores que en el transcurso de las campañas políticas realizadas, pues lamentablemente pudimos tener conocimiento de ello. Creo que la sociedad mexicana fue la que emitió un mandato de que quiere cambios, ¿verdad? Pudiéramos hablar específicamente de lo que sucedió en algunas entidades de la República, como Nuevo León o la Ciudad de México, y requiere cambios en una forma pacífica, ¿verdad?, y apegada completamente a los lineamientos que marcan las leyes en la materia y la propia Constitución mexicana, Alejandro. Bueno, aquí es un aspecto muy importante el que tú señalas, y ya entrando concretamente a los resultados, para que sean preliminares de la elección, ¿tú cómo ves los resultados? ¿Son los resultados como se esperaban o tiene alguna variante importante? Pues mira, yo creo que habría que tener una perfecta definición para analizar los resultados, Alejandro. En primer lugar, lo que se refiere a la integración de la nueva Cámara de Diputados, que iniciará funciones el 1 de septiembre próximo, pues yo te diría que era previsible la actual conformación, en donde Morena en el 2018 logró obtener un porcentaje de mayoría calificada, pues
no se volviera a repetir. Y efectivamente así fue como se presentaron el resultado de los comicios. Entonces, en lo que se refiere a la integración de la Cámara de Diputados Federales, en lo que se refiere a los resultados en casos particulares que mencionaba yo, como Nuevo León y como la Ciudad de México, donde simple y sencillamente la voluntad ciudadana barrió la expectativa de que Morena fuera a arrasar nuevamente en estos lugares, pues creo que será una situación casuística que tendremos que analizar después de que se ratifique el triunfo de Morena en 11 entidades de la República, situación que es por demás relevante cuando fue una elección de 15 entidades que renovaban su poder ejecutivo, y que solamente, ¿verdad?, en San Luis Potosí con el Partido Verde, en Nuevo León con Movimiento Ciudadano, y en Querétaro y Chihuahua con el Partido Acción Nacional, pues fue superado. Pero 11 de 15, pues territorialmente sí representan un gran avance, sobre todo para la integración del constituyente permanente del partido en el poder, o sea, de Morena. Pues sí, yo creo que es muy importante esto que tú señalas, y vamos a volver sobre este tema de la integración del constituyente permanente y la situación en el Congreso. Vamos a hacer otra pausa y regresamos en un minuto. Perspectiva política. Regresamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Perspectiva política. Continuamos. Bien, pues regresamos en Perspectiva Política. Estamos con José Luis Camacho analizando, él nos analiza el resultado electoral pues, de la pasada elección. Entonces aquí hay algún aspecto muy importante. ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el perdedor? ¿O terminó en empate? Pero concretamente, ¿qué representa en términos político-electorales de maniobra, sobre todo en el Congreso, este resultado de la elección? Es decir, Morena sigue manteniendo la fuerza, la capacidad de decidir pues la mayor parte de las cosas, de cambiar incluso la Constitución, ¿o no? No, pues definitivamente eso ya será una situación imposible de lograr. Si tú analizas el número de votos que lograron los partidos de oposición, empezando pues desde luego con el Partido Acción Nacional, que fue de los opositores el que más sufragios logró en toda la República, y después, ¿verdad?, sumándole los votos del PRI y del PRD, aunque hayan sido muy pocos, pues sí representan, sumados a los que obtuvo el sorprendente Partido de Movimiento Ciudadano, pues ya harán imposible que, pues ya no digas tú que se realicen cambios constitucionales, ¿verdad?, teniendo que negociar para obtener una mayoría calificada, que es la que los haría procedentes. Ya no habrá cambios constitucionales en lo que se refiere, por ejemplo, a una reelección, a una prolongación del mandato, a una desaparición de organismos independientes, empezando por el propio Instituto Nacional Electoral. No habrá ya
¿verdad? Esa capacidad de maniobra que se tenía del 2018 al 2021 y que yo siento fue pues deficientemente analizada y aprovechada por el partido en el poder. El partido en el poder se perdió en ese tiempo pues en muchos subterfugios, Alejandro, y el resultado de eso es que de 30 millones o más que obtuvo en el 2018, desde luego con el respaldo de la figura de López Obrador en las boletas, ahora, ¿verdad? Pues estamos viendo que apenas está logrando cerca de los 16 millones de votos, lo que implica una pérdida de 14 millones, que es lo que hace la creación de nuevos equilibrios. Esos nuevos equilibrios, te digo, impiden ya reformas constitucionales a capricho y, desde luego, que fortalecen pues, el ámbito de la negociación parlamentaria para el bloque que se pueda formar de los partidos de oposición. Aquí va a haber un fenómeno muy interesante, Alejandro, en lo que se refiere a la integración de Movimiento Ciudadano a ese bloque opositor. Porque si Movimiento Ciudadano logra el número de votos que obtuvo, por ejemplo, en Jalisco, donde su gobernador pues es un prospecto presidencial de Movimiento Ciudadano, pero allí ganó pues toda la zona metropolitana de Guadalajara, los principales municipios de la entidad. ¿Y qué me dices de Nuevo León? En donde obtuvieron simple y sencillamente la gubernatura. Pues lo que no era en el 2018 al 2021 con Movimiento Ciudadano, ahora lo será. Y hay un personaje definitivo que es pues el creador de ese movimiento, que es Dante Delgado, y que yo me imagino sabrá manejar ese resultado favorable de su partido para que no se pierda en unas negociaciones infructuosas o pues puramente grillescas, Alejandro. Bueno, aquí hay un aspecto muy importante porque efectivamente, de hecho, pues sí, Morena pierde fuerza en el Congreso, pierde fuerza, pues no, en estados no, porque ganan más de los que tenían, pero en términos de negociación sí tiene que establecer otros parámetros. Aquí lo que me llama la atención, efectivamente, esta alianza, pues que en otro momento hubiera sido impensable, entre el PRI, el PAN y el PRD, pues sí, resultó bien en términos electorales, pero ninguno de estos partidos parece tener el liderazgo para en lo que sigue de este sexenio, pues encauzar pues, las contiendas electorales y la negociación con el gobierno. En este aspecto yo te pregunto, ¿será Movimiento Ciudadano el que tome la bandera, el eje de este, digamos, bloque opositor que se forma como consecuencia del resultado electoral? Pues mira, no es que Movimiento Ciudadano vaya a ser el factor definitivo y definitorio en lo que se refiere a las negociaciones en la Cámara de Diputados, sino que simple y sencillamente como se vayan viniendo los procesos electorales el año que viene, ¿verdad? 2022, también habrá renovación en algunas entidades de la República y pues lo que se vaya perfilando como partidos que respondan a la expectativa que la gente tuvo de ellos en la pasada elección del domingo, pues yo creo, Alejandro, que hay una clara idea de que no se puede ya considerar a un solo partido, a un solo personaje, ¿verdad?, como el factor que mueva pues, a la gran masa democrática que representan los ciudadanos inscritos en el padrón electoral mexicano. Bueno, aquí es una cosa muy importante. El presidente ha dicho que él no aspira a la reelección, que la descarta totalmente, pero de cualquier manera pues está pendiente la votación por la revocación de mandato dentro de un año. Entonces, esto sí será muy interesante porque ¿qué significa? ¿Qué significa si la gente dice, bueno, que siga hasta el 2006? ¿Y qué posibilidades hay de que diga, no, pues ya que se vaya? ¿Tú cómo ves esa votación? Pues mira, yo creo que un ejercicio de revocación de mandato que va a ser algo inédito en el ámbito electoral mexicano, porque pues tendrá que ser
un ejercicio concurrente con los procesos electorales que se celebren el próximo año, una revocación de mandato tendría como resultado en este momento, ¿verdad? Pues como un resultado simple y sencillamente negativo. No habría la posibilidad de que la gran mayoría de los mexicanos votara porque se fuera el presidente Andrés Manuel López Obrador, como también creo yo, pues ya hay una idea muy configurada de que esta sociedad no aceptará de ninguna manera una prolongación del ejercicio del actual Poder Ejecutivo y menos un ejercicio de reelección para los comicios del 2024. Pues José Luis, te agradezco mucho tus conceptos muy interesantes, muy claros, yo creo que muy ilustrativos. Te agradecemos mucho tu presencia en este programa y pues nos estaremos viendo en adelante. Pues yo te agradezco mucho a ti la invitación porque pues este es un programa para mí sumamente importante, un programa que, como tú lo dices, pues es ilustrativo y además con pleno ejercicio de la libertad de expresión. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Pues gracias, amigos. Esto fue Perspectiva Política. Los esperamos la próxima semana.